Para conocer. Para desocultar. Para sumar. Para saber. Conversación. Charla. Diálogo. Por suerte. Ahora por suerte. Conversaciones. Ahora en nuestra mañana de radiocarpincho.com, de Radio Escobar 105.1 para toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Estamos en vivo en este viernes 29 de marzo del 2024 y estamos rumbo al 2 de abril, camino al 2 de abril, Malvinas. Venimos trabajando el tema, venimos conversando con diferentes referentes y este no es la excepción. Vamos a hablar con Juan Rattenbach. Es abogado, docente universitario UBA UNCI, es trabajador del Museo Malvinas e Isla del Atlántico Sur y le damos la bienvenida a nuestra mañana de suerte. Hola Juan, David Mañarelli desde Suerte te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo andás? Y Bien. bueno, acá estamos como siempre, para hablar de Malvinas. Para hablar de Malvinas, ¿no? Estuve haciendo un searching ahí tuyo y la verdad que te apasiona el tema, ¿no? Y de alguna manera es 24/7. Claro. Hasta sueño con Malvinas, no Ah. digo que sea sano tampoco, pero Ok, sí, es una pasión que es un viaje de ida. ok. ¿Y por qué? ¿Cuándo arrancó? ¿Cómo llegás a sumergirte en este mundo? Bueno, tiene que ver, en mi caso personal influyó mucho la cuestión familiar. Uh-huh. Desde chico me enteré que mi abuelo tuvo algo que ver con Malvinas, no con la guerra en sí, sino que él participó de una comisión investigadora, que eso derivó en un informe que, bueno, tiene mi apellido. Sí. Y pasaba todos los 2 de abril que lo llamaban a papá para preguntarle por ese informe que había hecho mi abuelo. Ajá. Y bueno, y siempre, no sé, tanto en el colegio primario como secundario, hasta incluso en la universidad, me preguntaban si tenía algo que ver. Y bueno, en un momento, el devenir de la historia de ese informe, que fue archivado por la dictadura, mi padre estuvo 30 años pidiendo que se publique, que el Estado lo publique. Uh-huh. Y bueno, un día eso pasó, llegó, fue en el año 2012, y bueno, a partir de ahí es como que es como si me hubiera pasado la posta, ¿no? Ok. Y vos la mi papá tomaste. dejó de hablar de Malvinas, al mismo tiempo que de forma tradicional empecé a hablar yo y seguir el camino. Bien, se mantiene en la familia, digamos, la información. Exactamente. Bien, está buenísimo. Bueno, ayer hablábamos con Juan Sicilino, que forma parte de un equipo de investigación que investiga Malvinas, Isla del Atlántico Sur y la Antártida, y nos contaba ciertas cuestiones que por ahí a nosotros nos quedaban afuera de lo que habitualmente se habla de Malvinas, que es la parte bélica, digamos, Uh-huh. y él nos contaba de todos los tratados, de todos los recursos, de lo que tiene que ver con la soberanía, del enclave colonial que hay en esta parte del sur, entre ese paso bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico. No es solamente el 2 de abril, sino que tiene un desarrollo mucho más profundo, ¿no? Sí, efectivamente. Malvinas es todo el año. Mm. Y nosotros humildemente desde el museo lo que propusimos es de alguna manera sumar efemérides, fechas y visiones sobre Malvinas, Uh-huh. y que no quede como un mero acto conmemorativo y solemne para nuestros veteranos. Claro. Es decir, recordar a nuestros veteranos y homenajearlos es el piso tirando a obligación de nosotros como pueblo argentino a contener y de alguna manera reconocer a quienes ofrecieron y dieron su vida en defensa de la patria. Pero Malvinas se construye todos los días y nosotros creemos que el verdadero homenaje a nuestros veteranos es seguir apuntando a la recuperación definitiva de nuestra soberanía en el Atlántico Sur. Entonces, en esa idea de que Malvinas es todo el año, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la política exterior de la Argentina, la estrategia que toma la Cancillería, las políticas de defensa, o mismo también medidas vinculadas con la economía de nuestro país, obviamente muy próximo a Malvinas, porque forma parte de la misma unidad provincial, hablamos de la economía de Tierra del Fuego, bueno, son todos elementos del día a día que contribuyen o acercan o generan un repliegue, dependiendo de la orientación política, en relación a nuestro reclamo de soberanía de Malvinas. Sí, a partir después del 82,
hubo como una vertiente o una corriente de pensamientos que dice, más que nada desde el centro derecha o desde la derecha, que dice que de alguna manera y burdamente es al pedo tener ese territorio ahí, porque la verdad que genera gastos y demás. Desde el macrismo básicamente inició esa línea. Hoy se está en discusión. Bueno, hay una, digamos, dentro de lo que sería, vos mencionaste el término derecha, pero siempre hubo dos subvertientes, había conservadores y había liberales, ¿no? Okay. Dentro de la subvertiente liberal, efectivamente tenían digamos, una aprehensión por el Reino Unido de Gran Bretaña, ¿no? Okay. Hay sectores liberales argentinos que para mí son una franca minoría, eso no significa que no tengan poder, pero son una minoría cuantitativa, que en su admiración y en su glorificación por Gran Bretaña ven al reclamo de soberanía por Malvinas como un obstáculo para poder tener ese vínculo que desearían tener. Y eso lo vemos a lo largo de la historia, ya desde el siglo XIX, que estaban estos posicionamientos, que como bien vos decís, se reflejaron de alguna manera en Martínez de Oz. Martínez de Oz, si bien era el ministro de Economía de la dictadura, de alguna manera tenía una agenda diplomática pocas veces estudiada, era como una especie de pseudo o cripto canciller de hecho, ha viajado numerosas veces al Reino Unido durante su mandato como ministro de Economía, tema que no se ha estudiado en profundidad. Y después en la década del 90, como bien vos mencionaste, nos olvidamos a veces que Cavallo, antes de ser ministro de Economía, fue canciller. Ni más ni menos. ¿Y qué hizo en esos 2 años de canciller entre el 89 y el 91? Bueno, él fue el artífice y el arquitecto de la reanudación de relaciones diplomáticas con el Reino Unido después de la Guerra de Malvinas. ¿Bajo qué ecuación? Dejemos de lado la soberanía, pongámosla a un segundo o a un tercer plano, y privilegiemos los vínculos comerciales, los vínculos financieros, los vínculos de la inversión extranjera directa. Y bueno, esa pulseada y esas tensiones obviamente se echaron atrás del 2013 al 2015, donde Malvinas volvió a ser una prioridad, pero bueno, como vos mencionaste recién, claramente la estrategia de política exterior de Macri en sus 4 años fue de volver a los 90 en esa ecuación. Con un agregado, y con esto redondeo, que el mundo que le tocó a Macri ser presidente, vivir como presidente de la Argentina, no es el mismo que le tocó al tándem Menem-Cavallo en los 90. Por eso, para mí en ese sentido, lo hace más gravoso la gestión de política exterior de Macri, porque no había un viento de cola de unipolaridad o de caída del muro de Berlín como sí había en los 90. Por lo tanto, todas esas decisiones fueron más deliberadas, si se quiere. ¿Pensás que ahí hay como una sociedad, digamos, entre este círculo pequeño, como decís, cuantitativamente pequeño, pero poderoso, que tiene vínculos directos con la corona? Sí, a ver, no me atrevo a decir que hay vínculos directos con, no sé, en este caso el rey Carlos, en su momento con la reina Isabel. Sí. Se manifiesta, o quizás puede ser, a través de vinculación al sector privado. Hay muchos argentinos viviendo en Inglaterra, en Londres particularmente. Londres es una de las plazas financieras más importantes del mundo. Eso es innegable. Así como no podemos negar que China es el taller industrial más grande del mundo, como lo fue Inglaterra en el siglo XIX, no podemos negar que Londres y Nueva York son las 2 grandes plazas financieras del mundo occidental. En ese sentido, cuando hablamos de esas vinculaciones, tiene que ver, entre otras cosas, con el tema del financiamiento externo, de acudir a esa plaza financiera. Ya sea en términos particulares, del sector privado, como también al momento de pensar, en el caso de Macri, de buscar inversores que venían a la Argentina a través de instrumentos financieros como las LEVAX, las letras del Banco Central, que hacían el famoso carry trade, y que bueno, eso después en algún momento se cortó en 2018 y eso desembocó en un préstamo del FMI. Bueno, la política exterior en relación a Malvinas, que a su vez condiciona o nos da a entender cómo va a ser el vínculo bilateral, particularmente con el Reino Unido, no podemos de alguna manera no conectarlo de lo que termina desembocando en cuestiones vinculadas con la economía y particularmente el sector financiero.
Juan, estamos hablando con Juan Rattenbach, es abogado, docente y nieto del escritor de el informe Rattenbach, que es un informe que se desclasificó en 2012, como bien contaba él, donde donde se descubrieron varias cuestiones bien interesantes. ¿Cuál te parece que es la más relevante del informe, Juan? Bueno, la más relevante y que de alguna manera desembocó en las conclusiones del informe, que fue lo que más impacto tuvo en los medios de comunicación de la época, que era pena de muerte para Galtieri y Anaya. Creo que la parte más importante es un análisis de cómo funcionó el Estado argentino ante una situación de crisis tan compleja como una guerra. Uh-huh. Y por un lado, porque no es fácil coordinar la totalidad del Estado argentino, no solamente son las tres fuerzas armadas, es la totalidad del Estado argentino, y el informe de alguna manera es en algún aspecto un manual de lo que no hay que hacer en términos de conducción del Estado ante una situación de crisis, y que de alguna manera fue muy crítico de la decisión política de resolver la cuestión de soberanía a través del desembarco, y que luego desembocó en lo que fue el enfrentamiento bélico a partir del mes de mayo del 82, y acusando obviamente a Galtieri y a Anaya de mala praxis, pero también esa mala praxis no es exclusiva de Galtieri como, digamos, jefe del ejército o Anaya como representante de la Armada en la Junta Militar, sino la mala praxis vinculada con lo que fue la conducción de la Cancillería de parte de Costa Méndez, así como también del Ministerio de Economía de parte de Alemán. Es decir, creo yo que esas son las partes más importantes, porque es lo que podemos leer hoy como fragmento de nuestra historia reciente que nos sirva para el futuro, como enseñanza. Bien. Y para adelante, viendo para adelante, ¿no? ¿Cómo pensás que tiene que ser el tratamiento de Malvinas? O sea, en este caso estamos con un gobierno que de alguna manera no la va a defender. ¿Cómo pensás que tiene que ser para adelante con los gobiernos que vengan? ¿Cuál debería ser el destino de Malvinas? Bueno, por empezar tiene que haber un compromiso explícito de parte de los partidos políticos de cara a la sociedad y al pueblo argentino de que van a tomar a Malvinas como bandera. Y digo de todos los partidos políticos, porque independientemente de quién hoy ostenta el Poder Ejecutivo Nacional, hay representantes que son del Poder Legislativo, que también hacen a la política y hacen a la administración del Estado. Y hay diputados que abiertamente se manifiestan en contra de Malvinas, con una banca del Estado, representando a el pueblo argentino en la Cámara de Diputados. Bueno, por eso tiene que haber un consenso de todos los partidos políticos, pero más que un consenso, un compromiso con el pueblo argentino, y tiene que ser, por empezar, quien tenga la responsabilidad de estar a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, de sostener y mantener y hacer de Malvinas una política de Estado en largo plazo. Y eso implica tener, por sobre todas las cosas, una estrategia clara a nivel diplomática y a nivel Cancillería, una estrategia muy clara en términos de defensa, y a su vez de defensa hubo una estrategia clara de cara al desarrollo económico, particularmente de la Patagonia Austral y sobre todo de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Esos tres factores de cara adelante, pero siempre conteniendo a la retaguardia, que para mí son la política educativa y la política cultural, que es mantener y fomentar este apasionamiento que no es mío ni de un particular, sino que es un apasionamiento de todo el pueblo argentino, de profundizar los conocimientos sobre Malvinas y de alguna manera alimentar ese espíritu malvinero que tiene el pueblo argentino. Malvinizar. Sí. Ese es un verbo que usás, ¿no? Sí, hasta el hueso. Hasta donde podamos, porque además no solo la malvinización, digamos, ¿cuál sería el objetivo en términos internos nuestros? Que el pueblo argentino tenga herramientas para generar una auditoría y un control mucho más eficaz y masivo de las decisiones que se toman en relación a Malvinas. Bien. Pero a su vez, esa malvinización interna es la herramienta para generar el otro objetivo, que es la malvinización externa. Okay. Nosotros
a la Argentina por sí sola nunca va a recuperar Malvinas, nunca. Esto ya es algo matemático. ¿Qué significa? Necesitamos aliados internacionales, empezando por casa, por América del Sur, y ahí a los demás continentes del mundo, y teniendo un pueblo malvinizado, llevamos a una malvinización de los demás pueblos del mundo, por ponerlo en términos. Y eso de alguna manera va a llevar a que se manifieste de una buena vez por todas que Gran Bretaña no tiene nada que hacer en América, y digo América porque esto va de Canadá hasta la Argentina, no tiene nada que hacer en el continente americano, no tiene nada que hacer en las Islas Malvinas, y terminar con este anacronismo colonial ya pasados de años en el siglo XXI, que es donde estamos viendo ahora. El Mundial ayudó para malvinizar, el Mundial y la Argentina campeón, y las canciones, ¿no? Las canciones Sí. en donde... ¿Cómo jugó eso? ¿Cómo lo viste? Bueno, eso lo vi de forma muy positiva, tomando en cuenta que la FIFA es desmalvinizadora. Quiero separar la FIFA de la AFA y de los hinchas argentinos. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque el año pasado, que estuvo el Mundial Sub-20 en la Argentina, le cambiaron los nombres a los estadios que hacían referencia a Malvinas y han tapado a las Islas Malvinas, creo que fue en el estadio de San Juan, si mal no, el de Mendoza, que habían tapado las Islas Malvinas. Claro. Y hubo veteranos que fueron a ver a los partidos, que fueron una gorra de Malvinas, y los de la FIFA les impidieron el acceso al estadio, porque lo veían como una cuestión política, y sin embargo la FIFA no dudó en posicionarse con Ucrania. No estoy juzgando el posicionamiento de FIFA con Ucrania, pero digo, ¿cuál es la vara para decir Ucrania sí y Malvinas no? Claro. Entonces, lo que fue esa canción en el Mundial 2022, también lo que fueron las distintas referencias de Malvinas, los veteranos que se sintieron referenciados en lo que fue el Mundial de Qatar, y además de todas las banderas y referencias de Malvinas, no solo durante el Mundial allá en Qatar, sino sobre todo los hinchas quienes quedamos acá en Argentina viéndolo los partidos, es una respuesta que dimos al mundo, y el mundo se anotició de que el espíritu malvinero, lejos de haberse quedado bajo tierra en junio del 82, sigue más vivo que nunca. Está bueno, Juan, está bueno poder conversar de Malvinas desde otro punto de vista, no desde el lado meramente del 2 de abril y nuestros caídos y nuestros excombatientes, y lo que es casi ya una repetición de un relato. Además de eso, nuestro objetivo es ir abriendo, es ir encontrando otras para poder entenderlo, ¿no? Otras puntas para poder entenderlo. También venimos viendo cómo, perdón, en el escenario mundial, la OTAN viene jugando su papel en esto de, lo geopolítico, ¿no? Cómo se ha posicionado en el sur, cómo a través de Inglaterra ha tenido y ha logrado tener una base en Malvinas, digamos. Eso para ellos es muy importante, ¿no? Y sí, porque básicamente les permite el control del Atlántico Sur. Controlar el Atlántico Sur le permite controlar los recursos naturales que hay en Atlántico Sur. Bueno, lo habrás charlado con Juan Sicilino, que lo conozco, de paso le mando un saludo porque es también un avesado, y un profesional. Digamos, un profesional, ¿no? Igual que vos. Malvinas. Sí, la verdad que exactamente, sí, somos todos colegas y todos malvineros. Sí. Y bueno, en el Atlántico Sur hay una gran reserva de proteína animal, es la pesca, que son los alimentos del presente y son los alimentos del futuro. También en el Atlántico Sur hay grandes reservas de hidrocarburos potenciales, no estoy diciendo que se exploten ahora, claro, porque siempre se amagan con que se explotan y nunca los terminan de explotar, pero existen. Están, claro. Y así como otros recursos minerales. Y como bien vos mencionaste, es un lugar estratégico desde el punto de vista geográfico, porque hoy Malvinas en los hechos es como un portaaviones. Claro. Porque que permite no solo controlar el Atlántico Sur apuntando más al norte, en dirección a lo que sería la Argentina continental, Uruguay, Brasil, también en dirección a Sudáfrica, sino que permite en dirección al oeste, como vemos mencionaste, hacia el Pacífico Sur, y también es un espacio estratégico que permite, por sobre todas las cosas, apuntar hacia el sur, que es la Antártida, que es la reserva de agua dulce más importante del mundo. Entonces,
cómo eso repercute en nuestra vida cotidiana, para ver cómo esto se vincula con el día a día. Bueno, por ejemplo, los conflictos que hay con China en la milla 200, 201, que sale cada tanto una nota de Infobae. Sí. Hace un par de días estuvo el ministro de Defensa arriba de un avión Hércules. Sí, lo vimos. Donde oficiales de la Armada, no sé si intervino prefectura en ese operativo, cercaron una embarcación china bajo presunción, con autorización judicial se hizo esto, bajo presunción de que estaban cometiendo algún ilícito, y cuando llegaron al barco, este buque chino no encontraron nada ilegal, digamos, ¿no? Ni siquiera nada ilegal al interior de lo que sería la tripulación, digamos, del barco, ¿no? Pero esto tiene que ver con que, bueno, por un lado tenemos que, bordeando la milla 200, tenemos una gran flota pesquera, que no es solo de China, aclaro, hay de España, hay de Corea del Sur, hay de Taiwán también, pero la única que molesta es la de China, ¿no? Claro. Y tenemos un Estados Unidos que por eso, en breve nomás, va a venir justo el 2 de abril la titular del Comando Sur a la Argentina a pegarnos una de las tantas visitas, porque le gusta a la Argentina, la titular del Comando Sur de Estados Unidos. ¿Justo el 2 de abril? Sí, viene justo el 2 de abril. Bueno, va a hablar de este tema. Pero cuando hablamos de pesca ilegal, si la pesca se hace en la milla 201, es legal. Claro. Ahora, toda la pesca que hay alrededor de Malvinas, que son licitaciones o autorizaciones de pesca emitidas por Gran Bretaña, eso es pesca ilegal. Estamos hablando de unas islas usurpadas por los británicos, y son los británicos los que controlan y los que autorizan y los que usufructan nuestros recursos pesqueros. Ahora, de eso no se habla. No vi ninguna nota ni en Infobae, ni en La Nación, lo digo como consumidor de esos medios de comunicación. Sí, ni se allana, ni se aborda ningún barco, ni nada. No pasa nada. No, porque hay un control militar también, que impide que nosotros podamos controlar ahí. Pero digo, no hay ninguna noticia que hable de la pesca ilegal de Malvinas. Y son buques pesqueros que también juegan en detrimento de nuestros recursos pesqueros, de nuestra fuente de proteína animal. Y bueno, no es casualidad tampoco, ¿no? Así que un poco de lo que buscamos con estas conversaciones es un poco dar a luz de que no todo es China, sino que hay un gran foco de pesca ilegal en Malvinas y donde intervienen otros países. España, Corea del Sur, Gran Bretaña y Taiwán, por ejemplo. Juan Rattenbach, gracias por estos minutos, Juan. Quisiera preguntarte qué no dijimos. Sé que no dijimos un montón de cosas, pero si tuvieras que decir una, que decís esto no puedo dejar de decirlo, ¿qué sería? Bueno, por un lado que Malvinas no las perdimos en junio del 82, la causa Malvinas está más viva que nunca. Hay que aprovechar las herramientas digitales que tenemos hoy en día, que hay un montón de contenido que refuerza nuestros derechos soberanos y las perspectivas a futuro en YouTube, por ejemplo, o en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y ahí obviamente no puedo no mencionar dos cosas, muy breves. La primera, que vengan a visitar el Museo Malvinas, que están en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, les queda relativamente cerca, porque el Museo Malvinas se encuentra en el barrio de Núñez, dentro del EXEMA, el Espacio de Memoria y Derechos Humanos. Y si están lejos, que nos están escuchando y por ahí no pueden ir al museo, que vean nuestro canal de YouTube, que vean nuestras redes sociales, que publicamos un montón de contenido de Malvinas. Y si algún día alguien viaja a Tierra del Fuego, esta es una recomendación personal, no se queden solamente en Ushuaia, que suele ser casi el destino monopólico del turismo de Buenos Aires y alrededores hacia Tierra del Fuego, sino que visiten Río Grande, que es no casualmente la capital nacional de la vigilia por Malvinas, que conozcan Río Grande, que el paisaje rural de Río Grande es muy casi idéntico, por no decir idéntico al de Malvinas, y se respira Malvinas, se respiran los vientos cohinos atlánticos, y es una ciudad muy malvinera y que recomiendo de cara al 2 de abril, pero si ya no están ahí en Tierra del Fuego, piénsenlo como un destino turístico bien malvinero, la ciudad de Río Grande. Bien, gracias Juan. Gracias por estos minutos. No, gracias, Luis. Y bueno, estamos al habla. Un gran abrazo malvinero. Estamos al habla. Un gran abrazo malvinero. Juan Rattenbach en nuestra mañana. Bueno, da gusto poder conversar con gente que está apasionada en el tema que habla, que sabe de lo que está hablando y que tiene mucha información. Un lujo. Juan Rattenbach. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.